Me llamo Cabo Ramírez, policía judicial de la Guardia Civil. La Alpujarra siempre huele diferente, a tierra húmeda, a leña quemada y a secretos viejos. Aquella mañana olía, además, a problema gordo. Nos llamaron de Trevélez, no por el jamón, claro. Una chica desaparecida, Celia Montero, 20 años, hija del dueño del secadero más famoso. No era la típica fuga de una cría. El padre, don Anselmo, era un tipo duro, de los que miden las palabras como si le costaran dinero. Pero se le notaba el miedo en los ojos, un miedo frío que no pegaba con su fachada. «Se la han llevado, Cabo», me dijo, la voz ronca. Mi Celia no se iría así por las buenas. En estos pueblos, llevarse puede significar muchas cosas, y ninguna buena. La casa de los Montero era grande, antigua, con ese aire de dinero viejo y secretos guardados bajo llave. Registramos la habitación de Celia. Todo en orden, demasiado en orden. Ni una nota, ni el móvil, ni rastro de haberse llevado ropa o dinero. Solo una ventana abierta que daba a un pequeño huerto trasero, y una teja rota en el suelo. Mi compañero, el agente Torres, un chaval joven pero espabilado, señaló unas marcas en el alféizar. Parece que alguien entró, o salió, con poca delicadeza, Cabo. Empezamos las entrevistas. En Trevélez, como en toda la Alpujarra, la gente habla poco y mira mucho. Las respuestas eran monosílabos, encogimientos de hombros, miradas esquivas. Había rumores, claro, que si Celia tenía un novio secreto, que si discutía mucho con su padre por los negocios, que si quería irse del pueblo. Lo típico, pero nada concreto. La cosa se puso interesante cuando llegó el fiscal, don Mateo Benavides, un tipo elegante, traje impecable, sonrisa fácil y ojos que parecían calcularlo todo. Demasiado pulcro para este barro. Nos reunimos en el pequeño cuartelillo improvisado en el ayuntamiento. Benavides escuchó nuestro informe preliminar asintiendo, como si ya supiera el final de la película. Una fuga de libro, Cabo, dijo al final, con suficiencia. La chica se cansó de la vida de pueblo y se largó. Cierren el caso como desaparición voluntaria y a otra cosa. Me quedé helado. ¿Cerrar el caso? ¿Con una ventana forzada, una teja rota y un padre convencido de un secuestro? Algo no cuadraba. Olía peor que un secadero en mal estado. Señor fiscal, intervine con calma, hay indicios que sugieren otra cosa. La ausencia de equipaje, las marcas. Me cortó en seco. Indicios circunstanciales, Cabo Ramírez. No tenemos cuerpo, no tenemos petición de rescate. Es una fuga. No malgasten recursos públicos persiguiendo fantasmas. Su tono era amable, pero la orden era clara. Salí de allí con un cabreo monumental y una certeza. Benavides quería enterrar el asunto rápido. ¿Por qué? ¿A quién protegía? ¿O qué escondía él mismo? Le dije a Torres. Oficialmente, es una fuga. Extraoficialmente, seguimos buscando a Celia. Con discreción, mucha discreción. El chaval sonrió. Le gustaba el riesgo. Volvimos a hablar con don Anselmo. Le contamos la versión oficial. El hombre casi revienta. Ese fiscal es un... Se contuvo. Algo ocultan, Cabo. Mi hija sabía cosas. ¿Qué cosas? Negocios turbios, aparentemente. Anselmo insinuó que había inversores poco recomendables rondando sus jamones, y que Celia había descubierto algo feo. También nos habló de las leyendas del pueblo, historias de tesoros escondidos, de pactos oscuros en las noches sin luna, de encantos que protegían ciertos lugares. Pura superstición, pensé, o quizá no. Decidimos peinar la zona cercana a la casa, más allá del huerto. El terreno era abrupto, lleno de barrancos y antiguas acequias moriscas. Un laberinto natural. Torres encontró algo junto a una acequia seca, un pañuelo de seda, elegante, que no pegaba nada con el entorno. Tenía unas iniciales bordadas,
CM Celia Montero. Y cerca del pañuelo, huellas. No de botas de montaña, sino de zapatos caros. Zapatos como los que llevaba cierto fiscal que quería cerrar el caso. La cosa se ponía fea. Si Benavides había estado allí, ¿qué hacía un fiscal en medio del monte siguiendo a una chica desaparecida? ¿O haciéndola desaparecer? Necesitábamos pruebas más sólidas. Volvimos al pueblo, a rebuscar en la vida de Celia. Amigos, enemigos, rutinas. Alguien tenía que saber algo más. Una amiga de Celia, Lidia, que trabajaba en la única tienda de recuerdos, al principio se mostró reacia. Miraba por encima del hombro, nerviosa. Poco a poco, le sacamos que Celia estaba asustada. Había encontrado unos papeles en el despacho de su padre. Papeles que quemaban, dijo Lidia. Le pregunté si sabía qué papeles. Negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Solo sé que nombraban a gente importante, y al fiscal Benavides. Bingo. Lidia también nos contó que Celia iba a verse con alguien esa noche. Alguien que la iba a ayudar a sacar esos papeles del pueblo. No sabía quién. Necesitábamos esos papeles. Si existían, don Anselmo debía saber dónde estaban. Volvimos a su casa, esta vez con menos miramientos. Anselmo se resistió al principio. Son asuntos míos, le apreté. Sus asuntos pueden haberle costado la vida a su hija. Y si Benavides está metido, más vale que colabore. Finalmente cedió. Nos llevó a una bodega vieja, detrás de unos toneles de vino. Había una caja fuerte oculta. Allí estaban carpetas con contratos, facturas, nombres. Una trama de blanqueo de capitales usando el negocio del jamón como tapadera. Inversores fantasmas, empresas pantalla. Y la firma de Benavides autorizando operaciones dudosas. Celia lo había descubierto y quería denunciar. Seguramente contactó a Benavides, creyendo que era la autoridad. Craso error. El zorro cuidando del gallinero. Ahora entendía las prisas del fiscal por cerrar el caso como fuga. Si Celia hablaba, él caía. Y probablemente arrastraría a Anselmo y a sus socios. La pregunta seguía siendo, ¿dónde estaba Celia? ¿La silenció Benavides? ¿La escondió? ¿O consiguió escapar de él aquella noche? Con las pruebas documentales, ya podíamos movernos. Informé a mi comandante en Granada, saltándome al fiscal. Era un riesgo, pero necesario. El comandante me escuchó en silencio. Conocía a Benavides. Procede con cautela, Ramírez. Pero procede. Tienes mi apoyo. Quiero a ese fiscal corrupto fuera de juego. Mientras esperábamos refuerzos y órdenes oficiales, volvimos al lugar donde encontramos el pañuelo y las huellas. Había algo más allí, lo intuía. Seguimos el curso de la acequia seca, adentrándonos en un barranco más cerrado. El aire se sentía pesado, cargado de esa electricidad que precede a la tormenta, o al descubrimiento. Torres, que tenía vista de lince, señaló una pequeña cueva semioculta por la maleza. Cabo, mire eso, la entrada estaba tapada con unas ramas puestas de forma poco natural. Apartamos las ramas con cuidado. Dentro olía a humedad y a algo más. Algo dulzón y metálico. Mal asunto. Encendimos las linternas. Y allí estaba, en el suelo, sobre un lecho de hojas secas, el cuerpo de Celia Montero. No había sido una fuga. Había sido un final, abrupto y definitivo. Tenía un golpe en la cabeza. Probablemente la causa del cese de funciones vitales. Alguien la había seguido, discutieron, forcejearon, y acabó mal. Aseguramos la escena. Ya no era una desaparición, era un homicidio. Y el principal sospechoso llevaba traje y corbata y se sentaba en un despacho oficial. Llegaron los refuerzos de Granada. Unidad orgánica de policía judicial, laboratorio de criminalística. El despliegue completo. Benavides ya no podía parar esto. El fiscal Benavides fue invitado a personarse en el lugar. Su cara al ver el despliegue fue un poema.
La sonrisa fácil había desaparecido, reemplazada por una máscara de pánico mal disimulado. Mientras Criminalística trabajaba en la cueva, nosotros nos centramos en Benavides. Necesitábamos una confesión o pruebas que lo vincularan directamente al homicidio. Negó todo, por supuesto, que estuvo en la zona, supervisando, que las huellas eran de otro día, que Celia era una fabuladora. Mentiras y más mentiras. Pero cometió un error. Al describir su supuesta supervisión, mencionó un detalle de la ropa que llevaba Celia esa noche. Un detalle que solo alguien que la vio de cerca podía saber. Le presioné con acento agudo con eso. Se puso pálido. Empezó a tartamudear. La fachada se desmoronaba. Sabía que lo teníamos. Criminalística encontró fibras del traje de Benavides en las uñas de Celia. Y tierra de la cueva en los bajos de sus pantalones y en sus zapatos caros. Jaque mate. Benavides fue detenido allí mismo, acusado de homicidio y obstrucción a la justicia. Se lo llevaron esposado, la cabeza gacha. Ya no parecía tan elegante. La investigación sobre la trama de blanqueo siguió su curso, implicando a don Anselmo y a varios empresarios de la zona. El negocio del jamón tenía un lado muy oscuro. Don Anselmo colaboró, arrepentido. Dijo que Benavides le amenazó cuando Celia descubrió todo. Que el fiscal se encargaría de solucionar el problema con la chica. Al parecer, Benavides citó a Celia cerca de la acequia con la excusa de ayudarla. Cuando ella se negó a entregarle los papeles, la discusión subió de tono y la golpeó. Luego, presa del pánico, escondió el cuerpo en la cueva e intentó montar la farsa de la fuga voluntaria, usando su posición para desviar la investigación. El caso sacudió la Alpujarra. Un fiscal corrupto, un asesinato, una trama millonaria. Demasiado para un pueblo acostumbrado a sus propios secretos, más antiguos y silenciosos. Algunos decían que las viejas leyendas tenían razón, que hay lugares en esas montañas que no traen nada bueno, que despiertan la codicia y la maldad. Yo no sé si creer en encantos y tesoros malditos, pero sí creo en la oscuridad que anida en el corazón humano, capaz de pudrir hasta el jamón más curado. El juicio fue largo y mediático. Benavides intentó culpar a Anselmo, a los socios, a la propia Celia. Pero las pruebas eran demoledoras. Le cayeron años, muchos, por homicidio, prevaricación, cohecho, blanqueo. La lista era larga. La justicia, a veces, aunque tarde, llega. Don Anselmo también pagó su parte, aunque menos, por colaborar. Perdió el negocio, el respeto y, lo peor de todo, a su hija por su propia avaricia. Trevélez volvió a su ritmo lento, a curar sus jamones y sus heridas. Pero la sombra de Celia y del fiscal corrupto tardaría en disiparse. Nosotros recogimos los bártulos y volvimos a Granada. Otro caso cerrado, otra historia triste en los archivos. A veces, en noches tranquilas, me pregunto cuántos Benavides habrá por ahí, escondidos tras una placa o una toga, jugando a ser la ley mientras la retuercen. La Alpujarra guarda bien sus secretos, pero los de los hombres, tarde o temprano, acaban saliendo a la luz. Aunque a veces, la luz llegue demasiado tarde para algunos. Recuerdo el olor de la cueva, ese olor que se te pega y no se va fácil. El olor de la muerte y la corrupción, mezclado con la tierra húmeda de la sierra. La gente del pueblo nos miraba con una mezcla de miedo y respeto cuando nos fuimos. Sabían que habíamos revuelto el avispero, que habíamos sacado la basura escondida. Torres me preguntó si creía que Anselmo estaba realmente arrepentido. Le dije que la cárcel y la ruina ablandan a cualquiera, pero el arrepentimiento verdadero. Eso es otra historia. Al final, lo que queda es el trabajo bien hecho, la satisfacción de haber quitado de en medio a una manzana podrida que manchaba el uniforme, y el recuerdo amargo de Celia. Historias como esta te curten, pero también te quitan algo.
Un poco de fe en la gente, quizá. O te la refuerzan, al ver que todavía hay quien lucha por hacer lo correcto.